Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. De donde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿cómo termina el Evangelio? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Pero se dan cuenta, dice que aquí era un escollo, era un obstáculo para esta gente. Entonces les dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Apenas lo digo muchas veces, y más todavía nosotros que somos un país mediterráneo. Ya es Sharamó, ¿verdad? Lo que viene desde afuera. Todo lo que es de afuera parece que es mucho mejor. O faltaba añadir la doctor Gaspar Rodríguez de Francia, la ñanembotemí entre nuestros límites y volvamos a recuperar Yayapoyegla Opoí, Yayapoyegla ñandutí, Yayapo. Entonces, cosas lindas y positivas que nosotros tenemos y que desarrollemos. Llegó de Tañe, estamos ya sé con los mitaicuera, con los adolescentes, va esa anderera. ¿Cómo? ¿Qué me decís? Ni guan, ni no igual, Entonces, queridos hermanos, quiere decir que nos falta verdaderamente el amor a nuestra propia identidad. Apeago ñande hoy, entonces, ape ñande sociedad de cristal ya. Esa es la sociedad de cristal. Quiere decir que ñande, si, haru, entonces ñande la ñande y cuaya hina, va esa va la ñande allá va ñande membecuera, ñande talliracuera. Tenemos que mirar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente aquí cuando el Señor nos está diciendo las maravillas que se está haciendo, es porque Él les quiere ayudar aquí a su pueblo, a su gente. Él está en Nazaret. Y entonces les dice, bueno, este es el camino. Cabo la de hoja de ruta, Huerúa PM. Y yo soy aquí de la ciudad de ustedes, nosotros somos nazarenos. Ñañepunumina yacueña, punanaya, yapobe, ñandeyara, a través de la Torá que nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, nos incomodamos. Ñandenemo imbama, hina, ñande ustay, baelas e iapea, baelas e iamoa. Todo lo que es entonces de afuera parece que es mejor, ¿verdad? Y sin embargo, queridos amigos, la identidad, es decir, vaya bañande ya realizada o pega con la hiponai. No estamos diciendo que vamos a vivir dentro de una botella sin un relacionamiento con los otros elementos, porque todo es relación. Pero atención, dentro de toda relación nosotros no podemos y nadie tiene que perder su identidad. Cada uno de nosotros tiene que vivir esa riqueza y esa grandeza de valores y principios que Dios nos ha regalado. Y eso, en todo caso, enriquece también a la cultura universal, enriquece también a nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos que enriquecernos como sociedad uno con los otros. Y aquí viene, entonces, el acayebete del Señor, porque dice que Jesús realizaba allí, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, todos quedaban maravillados, pero da él entero de tea o aceptaba veñan de ya de dónde le vienen toda esta sabiduría. Cuabe onda ahí José Ita ira, cuabe onda ella María ve onda ahí la isurera. Algo ave onda de ave la hermano cuera lleva Santiago, José, Simón, Judas, etcétera.
Aupeare ahí, esto era para ellos motivo de escándalo. Digatuila ya entonces que en medio de nuestra gente, Digatuila ñaña capuaimía lleva, porque parece que tenemos una guillotina solamente que así en forma horizontal. La guillotina que pechamba apoya lleva en forma vertical. ¡Pum! Ñaca oina. A ver, Digatuila babea lleva, lo ñepuno oya pomija ñane noi, ñane atoy para que podamos hacer bien las cosas. Apenas de acá, apenas de yapo algo, apenas de llevo marete, apéagalo. Y eso, queridos amigos, y a mí me da mucha pena que incluso dentro de nuestras comunidades, nuestras capillas, muchas veces sea yujupe y shagua lleva. Diga, tú y vete la oyapomita ajina. Ahora oía lleva dentro de la iglesia, para ya te cuera oía lleva, diga, tú la PTI, oyapomí algo, ¿verdad? A favor de la iglesia, porque todo al final de cuentas, queridos amigos, vamos a rendir cuenta ante Dios de nuestras cualidades, de nuestras riquezas, peñan de yara o me ea cueñan de ape o me eva cueñan de ella ne atoina para decir llame egurin de upeare ya pojanguan de la pisacuera venguará para tu sociedad, para tu familia, para tu grupo humano, para que podamos crecer y comprometernos con el Señor. Así que, queridos hermanos, Yeyiremi peañan de Yarabe, no seamos o nosotros mismos no nos escandalicemos ante el milagro del hermano. No nos escandalicemos ante el esfuerzo, la lucha. Japé y ponamío ya posea jina peñan de la pisa, allí donde se encuentra. Al revés. Ya llevo vete, qué lindo, qué hermoso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedo sumar a este gran proyecto de evangelización? Y ante ya la ya posea justamente traer el reino de Dios en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.